El libro más poderoso del mundo. El libro más poderoso del mundo. Hoy gobierna a la mitad de la población viviente. La Biblia ha moldeado a la civilización en que hoy existimos, y es la sustentación misma de quienes están en el poder. La Biblia ha causado guerras y llanto durante más de 3000 años, y también ha causado amor, y esperanza, y terror. ¿Te atreverías tú a explorar la verdad más profunda que esconde la Biblia? Esta pregunta es la siguiente: ¿quién escribió realmente la Biblia? ¿Es acaso verdad la historia que nos contaron desde niños, en la que Dios reveló la verdad del presente, pasado y futuro del mundo a Moisés y a los profetas, y que la totalidad de los evangelios es cierta? ¿O existe acaso otra realidad que no conocen las masas, sino las autoridades máximas en las cúpulas de la religión en el mundo, una realidad de la cual no han dicho nada a los ciudadanos a los que guían? Esta pregunta ha ocasionado que muchos exploradores sean perseguidos, por buscar esta verdad. ¿Vas a ser hoy tú parte de esta exploración secreta, llamada Secreto Biblia? Secreto Biblia. Grijalbo. En todas las librerías. Si el texto más sagrado del mundo fue alterado por políticos durante siglos, y si hoy existen las pruebas de este hecho, de que ellos modificaron la Biblia y de que le agregaron textos que nos empujan a la guerra, al miedo y al genocidio con órdenes de Dios para el exterminio, pues están en la actual Biblia, y si estos políticos deformaron la palabra de Dios para manipular a las naciones, todo lo cual está demostrado, como lo hicieron los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, y los romanos, para llevar a la religión hebrea hacia sus intereses, ¿tú los vas a defender hoy a ellos, y a lo que hicieron para alterar tu libro sagrado? ¿O tú vas a investigar cuál fue el origen, para encontrar la versión original de la Biblia, para regresarla al mundo? Los arqueólogos del mundo están buscando el origen, la versión verdadera. Se llama versión Moisés 1 o fuente J Proyecto Secreto Biblia. La Biblia actual está llena de monstruos que no existieron a principio en la versión inicial hebrea, porque provienen de otras religiones que en su momento dominaron a los hebreos y luego a los cristianos. Esos seres, que hoy infunden miedo, son de origen pagano. No deberían estar hoy en la Biblia. Secreto Biblia. Grijalbo. Hoy en todas las librerías. Busca en internet la versión electrónica de Secreto Biblia y el audiolibro con la espectacular locución de Víctor Manuel Espinosa, 16 horas de suspenso y acción, con información histórica que es real, y que te va a dejar con los pelos de punta. Secreto Biblia. Grijalbo. Por el autor de los bestsellers Secreto Vaticano, Secreto 1910, Secreto 1929 y Secreto Rockefeller, Leopoldo Mendívil. Y pronto, Secreto Maximiliano. Por 2600 años la verdad ha estado frente a nosotros. La Biblia que hoy conocemos tiene partes falsas, y esto lo saben las autoridades. Ya debe descorrerse el velo. Esto incluye al libro que más aterroriza al mundo, el Apocalipsis. Si las autoridades saben todo esto, ¿por qué estas partes falsas siguen aún en la Biblia? ¿Por qué no las han eliminado? Si eres devoto, para con Dios, hoy tú puedes hacer algo al respecto. ¿Te atreverás a explorar este pasado? Secreto Biblia. Grijalbo. Novela de suspenso. Basada en hechos reales. Hoy cambia el futuro. Cambia el pasado. Él es autor de bestsellers como Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R, Secreto Vaticano, y ahora nos trae un nuevo secreto, Secreto Biblia, de Leopoldo Mendívil López, autor de, como le decíamos, de varios de los libros más vendidos en los tiempos recientes, en una nueva edición de la prestigiosa Grijalbo. Por todo ello, Leopoldo, como siempre, muy bienvenido a este espacio, ¿eh? Privilegio para mí. Gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Por qué te metes en estas broncas casi pecaminosas, no solo irreverentes? Su libro anterior fue Secreto Vaticano y fue realmente un éxito de librería, un bestseller, como decimos. Y ahora saca un nuevo libro que se llama Secreto Biblia, que es una novela, pero es fascinante en el sentido que empieza a analizar cuáles son los orígenes de la Biblia. ¿Quién la escribió? ¿Quiénes la escribieron?
que nadie se pone de acuerdo, porque hay estudiosos que dicen una cosa, estudiosos que dicen otro dicen que lo escribió dos, todo el mundo tiene su versión. Y conmigo el autor, Leopoldo Mendívil. ¿Cómo estás? Pues, Eduardo, siempre es un placer verte. Oye, después del bestseller, bueno, del éxito que tuviste con las otras dos sagas, ¿no? La de El secreto del 29 y El secreto de 1910, que fueron bastante polémicos, interesantes. Hoy llegas con El secreto Biblia. Pues sí, lo que pasa es que siempre, yo creo que como en un país de gente tan creyente que somos, todos hemos vivido eso, ¿no? Yo siempre soy de una familia muy creyente y yo soy creyente, pero había tantos conflictos, ¿no? De protestantes, católicos. Esa guerrita a mí sí me hizo preguntarme cosas desde la infancia, como todos, y pues la pregunta es, ¿qué tan cierto es lo que está en la Biblia? Porque este pleito llega a que es de entre naciones. Hoy en día, nada menos estamos viendo cómo está llegando el Medio Oriente a un estado de recrudecimiento. Pues es la guerra de la religión. ¿Cómo es posible que el mensaje de Dios se haya convertido por siglos en una guerra? Entonces yo me permito comentar aquí en Charros contra Gangsters que después de esta investigación, que no es mía sino de muchos arqueólogos, el resultado es que muchos de estos llamados a la guerra santa, que están abundando en la Biblia, muchos de esos no son genuinos. Fueron colocados porque el pueblo hebreo varias veces fue esclavizado por otras culturas, como babilonios, persas, y en cada una de esas ocasiones la Biblia sufrió tremendas contaminaciones que la gente hoy no ubica cuando lee su Biblia. Entonces hoy en día un papá dice, ¿cómo le explico a mi niño que aquí dice que Dios le dijo a Moisés que quiera destruir 7 naciones y que a la vez el 5.º mandamiento dice no matarás? Todas esas cosas, yo sentía, bueno, ¿por qué no hacer como el caso de la Constitución, ¿no? Que se hizo una gran Constitución en 1917, que era, digamos, sacrosanta y muy idealista, pero hoy en día, 100 años después, está más prostituida que nada, la contaminaron, y si uno dijera, quiero volver al origen, habría que buscar la Constitución original. En el caso de la Biblia, es un movimiento de mucha gente, yo me sumo, que es de cuál es el verdadero mensaje de Cristo, más allá de lo que metió Constantino, etcétera, que convirtieron a la Biblia en un libro de guerra. Hay mucha gente que solamente al ver la portada piensa una de dos, o que soy un testigo de Jehová. Este libro desde luego no lo escribo yo como no es un libro de conviértete, ¿no? Ahora, otros lo ven como este es un libro en contra de la Biblia o en contra de la religión. Entonces, lo que más me intriga, que podemos decir, no soy un propagandista de una religión o de otra. Cualquiera que lea el Génesis en su forma original, o sea, digamos, lo rojo, lo que es fuente J, ve que Dios era diferente. El libro de Deuteronomio es uno de los ejemplos de cómo hay partes de la Biblia donde se le dio una personalidad diferente a Dios, en donde Dios daba instrucciones de ir a matar a otros. O sea, si no tenían tu raza o si no se sometían a un gobierno específico, pues Dios los iba a masacrar. Entonces, ¿qué era lo obvio? Que esas partes fueron sembradas. Esas partes no vienen de Dios. Ahora yo te agregaría una pregunta moral. O sea, la pregunta moral es ¿cómo se puede decir? ¿Es devoto o es moral el creer que Dios es las cosas que alguien haya hecho calumniándolo? O sea, por ejemplo, si alguien escribiera que yo soy un criminal y que yo di la orden de matar a alguien y es falso, y tú dijeras, tú lo recitaras, lo aprendieras tú, ¿eso crees que yo te lo agradecería? O sea, en pocas palabras, para mí, si alguien le metió mano a la Biblia para alterar la imagen que tenemos de Dios, yo creo que nuestra misión es investigar esto y limpiar eso, porque en realidad es un agravio a Dios mismo. Talinísima. Sí, tengo aquí a Leopoldo Mendívil López, autor de varios libros fantásticos, y estábamos recordando, como le conté, con todo respeto, lo digo, de un convento en medio del desierto, en donde está el arbusto de Moisés que se incendió. Entonces, aquí todo esto sí está comprobado porque Heródoto el griego también lo escribió y también está en la crónica de Nabucodonosor que está en el Museo Británico, todo coincide hasta aquí.
Pero lo que la Biblia dice es que cuando ya estaban subiendo las tropas hacia el norte, las de Egipto, para detener a Nabucodonosor, en ese instante se apareció este sacerdote, Hilcías, el del rollo, y le empezó a decir al rey Josías, le dijo: nunca por ningún motivo permitas que pasen los egipcios por aquí, porque eso sería contra Dios. Entonces, y cuanto que todos los que están viendo tu programa, yo me incluyo, todos los que en la iglesia nos leían ese pasaje y tú dices, no, pues sí, o sea, pues Dios les dijo, sabrá Dios por qué razón, pero que había que detener a los egipcios, pues deténganlos, porque Dios dice, pues sí, pues hoy se sabe que no era Dios, era porque este hombre, fíjate, este sacerdote, sumo sacerdote Hilcías, se han encontrado en los sótanos de lo que es el monte Sión, en Jerusalén, se han encontrado unos anillos de ágata persa con bronce que dicen propiedad del sacerdote Hilcías, y se sabe que esos anillotototes se los regalaban de Babilonia. O sea, en pocas palabras, trabajaba para Nabucodonosor de Babilonia. Fíjate, por si esto todavía algunos dijeran que esto, el hijo, hoy se sabe a la perfección que el hijo de este sacerdote, que era el profeta Jeremías, digo, aquí yo creo que muchos me van a odiar porque van a decir, ¿cómo te atreves a meterte con Jeremías? Pues ni modo, es como si aquí, imagínate que hoy en día un político de México empezara a decir, oigan, hay que obedecer a Donald Trump todo lo que diga, o sea, si quiere que hagamos muro, pues hay que ir y pagarlo, y es más, vamos de rodillas a besarle el trasero a Trump. O sea, ¿qué diríamos hoy de que un político nos dijera eso? Pues claro. Imagínate, pero yo te invito ahora, mi querido Johanan, y a tu público que abran el libro de Jeremías, capítulo 38, y no vas a creer lo que dice. Cuando lo veas vas a decir, ay carambas, ¿cómo es posible? El libro de Jeremías, capítulo 38, dice que él se salió al pueblo a decirles, Dios me acaba de hablar y me acaba de decir que todo aquel que no obedezca lo que diga Nabucodonosor de Babilonia está contra Dios y que hay que obedecerlo, y que si no nos sometemos, dice textual, si no nos ponemos cada quien un yugo, y ese yugo es el de Nabucodonosor, entonces Dios va a traer la devastación sobre Israel. Era el hijo. Sí. Entonces, carambas, creo que más pruebas de que ellos dos trabajaban para ese cuate, no hay duda. Lo que es asombroso es que hoy en día nadie cuestione tus pedazos de la Biblia. Exacto. Ahora, si se sabe todo esto por el ámbito académico, Leopoldo, ¿quiere decir que la iglesia o lo ha tapado, la ha ocultado o simplemente se ha hecho de la vista gorda? Pues mira, esa es la pregunta del siglo, porque mira, para dar un ejemplo, el primer papa que se enfrentó, el Vaticano sabe esto, o sea, de eso no hay duda alguna, lo sabe. Y de hecho el gobierno de Israel lo sabe, y porque, mira, imagínate, Israel Finkelstein, el arqueólogo que está investigando todo esto, él lo financia el Vaticano, por increíble que parezca, y el Estado de Israel, o sea, el gobierno de Israel también lo financia, o sea, ellos no están en contra de investigar. Sin embargo, lo que es difícil es que lo den a conocer, porque lo que pasa es que la gente reacciona con violencia. ¿Os cuenta? Para dar un ejemplo, el primer papa que dijo, oigan, hay que meternos a aclarar cosas, fue Pablo VI. Pero Pablo VI, de hecho, él dijo, en una encíclica, dice textual, que es el momento de empezar a investigar la realidad histórica detrás de la Biblia. Pues bueno, ya por eso empezó la gente a decir que él era que era masón, que era antipapa, olvídate, o sea, y esto es porque hay mucha gente de la propia iglesia que, digo, la mayoría quieren investigar, pero hay algunos que realmente no quieren que se toque el asunto, o sea, no quieren que se toque, sobre todo porque, mira, esas partes que son de terror, por ejemplo, el Apocalipsis que dice que cuidado, viene el fin del mundo y siempre hay que tener horror porque ahí viene, pues si tú le quitas, la verdad es que le quitas una gran parte a los ministros, con lo que asustan al público, y con eso mantienen a la gente bastante aterrorizada, y luego le dicen, oye, yo te voy a ayudar, no te preocupes, si estás conmigo, yo hago que no te vaya re mal en el fin del mundo, y pues luego de ahí a las pederastias ya hay un paso. Primero someten a la gente con el miedo.
Claro, muy bien. Ahora, sé que hay mucha gente que tiene a la Biblia como uno de los libros más importantes dentro de su vida, pero si hay algunos lugares, algunos pasajes, páginas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo original, pues creo que tenemos también derecho a conocer qué sí y qué no fue o ha sido manipulado a lo largo de la historia. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, que como tú sabes, Johanan, es el último libro que está en la Biblia de todo mundo. Y ese libro es el que habla del fin del mundo. Y es el que más ha llenado nuestras mentes, ha llenado nuestros miedos, preocupaciones y fanatismos, ¿no? Ese libro del Apocalipsis que supuestamente hizo, pues, un tocayo tuyo, que era Juan el Apóstol, el famoso discípulo, ¿no? Que es el autor del otro evangelio, el Evangelio de Juan. Pero durante mucho tiempo hemos dado por hecho que él fue el que escribió el libro del Apocalipsis, pero a la gente se le olvida que en el año de 250 después de Cristo hubo un papa que se llamaba Dionisio de Alejandría, que él literal dijo que el libro del Apocalipsis era falso y que no lo escribió jamás el apóstol Juan, sino un impostor. Y entonces así, la pregunta es si esto lo sabía este papa, y no solo él, sino que este papa se basó en 5 otros padres de la iglesia que son completamente reconocidos hoy en el Vaticano, Papias de Hieracómpolis, Isidoro de León, es una listota que son todos los que sabían que ese Apocalipsis no era original, que era falso y que había habido un cuate que fingió ser Juan y no era Juan, sino un impostor. Hasta el nombre lo dice Dionisio de Alejandría, el Papa dice que ese impostor se llamaba Cerinto, y que los que sepan de historia de la iglesia sabrán que ese Cerinto es conocido porque él creó una herejía, o sea, una herejía que dice que Dios no creó el universo, sino que el universo lo creó un demonio. Entonces, ese tipo es el que se sabía desde entonces que es el autor de esa parte de la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué hoy sigue en la Biblia ese libro que de hecho no se parece nada a la enseñanza de Jesucristo, sino que parece mitología? La verdad es que se parece a la mitología de los persas porque es un clon de los persas. O sea, empezaron a ser enemigos desde entonces. ¿Por qué? Pues lo decía Dios. Y mostró un rollo. Entonces aquí el punto es, tampoco crean ustedes que esto se hizo así nada más y que todo el mundo dijo, sí. No, en el libro del Secreto Biblia está narrado lo que muchos arqueólogos e historiadores piensan que sucedió, que es que cuando este sacerdote mostró ese rollo, la mayoría de los sacerdotes de Judea le dijeron que era un engaño, que era una tranza y que aparte era blasfemo, porque estaba básicamente ese rollo que según arqueólogos como Israel Finkelstein, por ejemplo, o sea, anteriormente había existido una religión, que es la religión Jota, que sabemos solo existe un Dios, y Dios es Yahvé, ¿no? Que significa yo soy el que soy, o yo soy lo que seré, lo que es, y lo que es, fue y será alguna vez. Bueno, pues en ese año, de repente, ¡fum! ¿Qué es lo que se piensa que sucedió? Que este sacerdote Gilcías, en los hechos, tuvo a gente trabajando, escribas, pero pues, obviamente esto no sale en la Biblia, y ellos lo que hicieron fue agarrar y decir, a ver, queremos que los de acá y los de acá vuelvan a ser un país, ¿cómo le vamos a hacer? Pues si tú les dices a los de acá que lo que ellos creen es falso, te van a pintar mocos, ¿no? O sea, y si pintar más mocos, porque los de acá tienen una idea muchísimo más férrea de lo que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues, hibridación. Este proceso es lo que se llama hibridación. Es que tú agarras y dices, bueno, ¿cómo le vamos a pegostear? Quiero decirte algo. Si tú ahorita lees algo que escribió el que es el asesor científico número 1, Francisco, que es un jesuita, el padre jesuita Guy Consol Magno, él dijo en una entrevista a la periodista Alisa Poe, le dijo que en el libro del Génesis, que todo el mundo ha leído, que cómo se creó el todo, ¿no? Hágase la luz, ¿no? Hágase la luz, etcétera. Creo que ni tú ni yo nos habíamos dado cuenta después de leerlo toda la vida, lo que Guy Consol Magno dice, que es, en el Génesis hay 3 relatos de la creación, no uno. Hay 3 relatos de la creación del universo que son diferentes y que de hecho están
Si tú, el lugar donde se nota la costura, o sea, cómo están pegados, es en el versículo Génesis 2.4, donde básicamente dice, ya te conté cómo se creó el mundo, y ahorita te voy a explicar cómo se creó el mundo. O sea, como si se volviera a empezar desde cero. Y fue que se creó, etcétera. O sea, son dos relatos, se pegaron. En el primero de los relatos dice que Dios creó a la mujer y al hombre al mismo tiempo. Dio varón y hembra los creó, etcétera, con las palabras que sean. Y que ahí estuvieron juntos desde el principio. En el otro relato, el que empieza en el capítulo 2, dice que primero Dios creó al hombre. Y el hombre estuvo solo un buen rato. Estuvo solo tanto tiempo que hasta se sintió solo y triste. Entonces fue cuando dijo, Dios mío, me siento solo y triste, dame a alguien, ¿no? O sea, y Dios ya dijo, ok, vamos a darle una ayuda idónea y vamos a crearle a una compañera y duérmete. Y durante el sueño le sacó una costilla. Entonces aquí lo que dice Guy Consolmagno, el asesor científico del Papa, que además hay un asteroide que se llama Guy Consolmagno. O sea, no es cualquier tipo, ¿eh? O sea, es un astrónomo picudísimo. Pero aparte, pues es un hombre muy creyente. Él es un cristiano católico que ama a Dios. Insisto, él ha dicho, y yo lo digo ahorita, ¿por qué al que investiga, luego le dicen hereje? Yo creo, aquí voy a hacer un paréntesis, humilde opinión. La gente no dice, tú eres un hereje, porque diga, estás atacando a mi Dios, sino porque dicen, yo ya sabía cómo eran las cosas, y me da flojera que me digas que ahora tengo que otra vez ver cómo chihuahuas es. O sea, mejor creer en una mentira, pero que ya sé cuál es. O sea, y aquí yo lo que creo es, y te invito a pensarlo, si te está agradando esto, es muy probable porque que tú seas de los exploradores. Y si eres de los que se siente ofendido por lo que estás oyendo, lo más seguro es que es porque esto te hace cortocircuito en el cerebro. Y esto se llama, hay un científico que habló de esto, que era el que se llama la disonancia cognitiva. Es un concepto de que cuando tú dices, yo ya me di cuenta que lo que me está diciendo es cierto, pero me hace cortocircuito, entonces mejor ya no. Mira, esto es disonancia cognitiva, o sea, pero aquí la gran pregunta es, a algunos nos encanta la disonancia cognitiva porque tenemos el instinto de explorar. Y ahora, el asunto es, no, es que también mucha gente que también me quedé pensando, y también en muchos momentos tuve esas mismas dudas, todavía no las he despejado. O sea, por ejemplo, los querubines que están en las iglesias, el querubín es el famoso toro con alas que está en todas las ciudades de Babilonia, que está en los museos, que se llama Curibu, y hoy la gente dice, sí, mira qué bonito el angelito, el bebé. Pues no, o sea, es un residuo de esa opresión de Babilonia. Pero hay más cosas, por ejemplo, todo el mito del diluvio universal es de Sumeria. El diablo como tal no estaba al principio en la religión hebrea, es una aportación de los persas, y lo malo es que se volvió incluso más poderoso que Dios, tristemente, el demonio. O sea, ahora la gente piensa más en él, y que si me va a llevar el demonio, y pues... Exacto, dicen, ¿por qué no me lleva Dios? Sino porque pues sí, me voy a llevar el diablo. Pero ese es el que vende, desafortunadamente, y es el que aterra, y cómo nos ha llevado a estos estados patéticos de la civilización, en vez de ser luminosos como era al principio estos mensajes. ¿Qué pretendes generar en el lector aparte de con repudio? estos secretos? Bueno, yo quiero decir que yo amo a la Biblia. O sea, yo después de todo esto, yo pienso, eso es lo de la Constitución del 17. Yo pienso, los arqueólogos tienen una forma de denominar estos. Hay un origen de la Biblia que se llama la Fuente J. Se ha identificado al estudiar las capas de la Biblia. Al estudiar las capas se ve que cada... ¿Cómo se llama la fuente? Se llama Fuente J. Pero sí, creo que eso es una parte, es decir, toda la parte de la Biblia original que, o sea, toda la investigación del secreto Biblia lleva a un origen que es que la personalidad de Moisés es el centro de todo este enigma, si realmente existió. Entonces, al final de cuentas, todo esto llega a que sí hay un sustrato histórico real, que es que hubo un faraón llamado Akenatón, del cual todos hemos oído. Claro. Y que él dijo que solo hay un Dios, que se llamaba Atón. Y uno de los nombres de Dios actual es Adonai en el pueblo hebreo. Entonces, hay una liga directa porque en esa época Faraón Akenatón tuvo como secretario de Estado que se llamaba Amose. Se piensa que esa es la figura de la que surgió Moisés. Si uno va a Egipto, todavía quedan rastros
de esa gran revolución que hizo ese Akenatón, que fue tan terrible porque él le dio la torre a todos los sacerdotes de la religión previa, que eran muchos dioses, ¿no? Y de hecho los dejó sin chamba, y luego se vengaron, y a los 13 años lo tronaron, lo mataron, y sepultaron la ciudad de él, que se llama Amarna, se llamaba Aketatón, que se llama horizonte o montaña de Dios, que quedó sepultada. Entonces básicamente hoy ya está desenterrada, y se lee ahí pedazotes que son iguales a los salmos. Por ejemplo, el Salmo 104 es idéntico al himno al sol que tenía ahí. Entonces Akenatón era como una especie de hippie que sí buscaba el amor y paz, mucho como lo que después dijo Jesús. Pero todas las manos que se metieron a la Biblia durante siglos siempre fue para al revés, volverla intolerante, persecutoria, y que pues yo digo que fue blasfemar contra Dios, porque le pusieron en la boca, digamos, si tuviera boca Dios, pero los humanos lo convirtieron en un instrumento para cruzadas. O sea, las cruzadas se hicieron con esto y hasta Bush, el último que usó este mismo recurso, siempre buscando la Biblia, porque tiene todos estos pasajes. Por ejemplo, los esclavos negros durante toda la época del sur de Estados Unidos, de las plantaciones, siempre invocaban al Génesis, porque el Génesis dice que uno de los hijos de Noé se burló de Noé y se llamaba Cam, que era el de raza negra. Ya por eso dice el versículo que ese está destinado a ser el esclavo, el gato de los otros. El otro se llama Sem, que es el semita, y el otro Jafet, que es, digamos, el güero, el europeo. Entonces, ahí está en la Biblia algo que claramente alguien escribió en su momento para justificar una esclavitud. Qué bueno que Tomás, te hago alguna pregunta. ¿De qué sigue hablando? No, y perdónenme por lo chorero, o sea, disculpen.